Buenos días, doctora Donis Bello. Somos el grupo número 2, tema halogenuros de alquilo. Me presento, mi nombre es Romina Suárez y yo les voy a hablar sobre qué es los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos halogenados en los cuales uno o más hidrógenos de un hidrocarburo han sido reemplazados por un halógeno. Su estructura general es RX, donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Los halogenuros de alquilo se describen también como primarios, secundarios o terciarios, como muestra en la imagen de la diapositiva. Estos varían según el número de grupos alquilos conectados al carbono halogenado. Si hay un carbono conectado directamente al carbono unido al halógeno, el halogenuro de alquilo es primario. Si hay dos, es secundario. Y si hay tres, es terciario. Como casi todas las clases de compuestos orgánicos, los halogenuros de alquilo tienen puntos de ebullición que aumentan con el peso molecular. Así, el 1-cloropropano, en la primera estructura de la imagen, hierve a una temperatura más alta que el cloroetano, la segunda estructura de la imagen, el cual a su vez tiene un punto de ebullición más elevado que el clorometano, la tercera estructura de la imagen, puesto que los pesos atómicos de los halógenos aumentan en el orden, donde cloro es menor que bromo y bromo es menor que yodo. Los puntos de ebullición de halogenuros de alquilo específicos aumentan siguiendo el siguiente orden, donde R cloro es menor que R bromo y R bromo es menor que R yodo. Mi nombre es Dayana Reveneira. Hoy les voy a explicar la estructura química y clasificación de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que se forman cuando un átomo de halógeno, como flúor, cloro, bromo o yodo, reemplaza un hidrógeno en una molécula de alcano. Eso ya se lo explicó mi compañera anteriormente. Estructura química, ahora sí, la fórmula general y enlace. La estructura general es RX, donde R reemplaza el grupo alquilo y X el halógeno. El carbono al que se une el halógeno tiene hibridación sp3, formando una geometría tetraédrica. Polaridad del enlace CX. O, como pueden observar en esta figura, el enlace carbono-halógeno es un covalente polar. Es covalente polar. ¿Por qué? Porque los halógenos son más electronegativos que el carbono. La electronegatividad de los halógenos aumenta en este orden: yodo 2.7, bromo 3.0, cloro 3.2, flúor 4.0. Esto hace que el halógeno adquiera una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva, convirtiéndolo en un centro electrofílico. Propiedades del enlace. Las longitudes del enlace aumentan con el tamaño del halógeno. El enlace carbono-flúor mide 1.38 angstroms, el carbono-cloro mide 1.78, el carbono-bromo mide 1.94 y el carbono-yodo 2.14 angstroms. En cuanto al momento dipolar, el más alto es el del enlace carbono-cloro, con 1.56 de Villiers, lo que lo convierte en el más polar. Clasificación. Según el tipo de carbono, los halogenuros se clasifican según el carbono al que está unido el halógeno. Haluro de metilo, el halógeno está en un grupo metilo, ejemplo clorometano, primario. Ahora tenemos el primario. El carbono se une a un solo carbono más, ejemplo el 1-clorobutano. Ahora tenemos aquí el secundario, el carbono está unido a dos carbonos, ejemplo 2-clorobutano. Y el terciario, el carbono se une a tres carbonos, ejemplo 2-cloro, 2-metilpropano. Según el número de halógenos ahora, tenemos el monohaluros, tiene un solo halógeno, dihaluros, tienen dos halógenos y pueden ser geminales y vecinales. En el mismo carbono, geminales significa que está en el mismo carbono y vecinales en carbonos adyacentes. Polihaluros, también tenemos los polihaluros que contienen más de dos halógenos. Buenas noches, yo soy Danae López y voy a hablar sobre las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Punto de ebullición. Los halogenuros de alquilo tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos. Esto se debe a que al sustituir el átomo de hidrógeno por el halógeno, se aumenta la superficie molecular, lo que a su vez intensifica las fuerzas de dispersión del London. Además, estos compuestos presentan interacciones dipolo-dipolo. Solubilidad. Son poco o nada solubles en agua. Esto se debe a que la atracción entre las moléculas del halogenuro de alquilo es más fuerte que la atracción que existe entre el halogenuro de alquilo y el agua. Sin embargo, estos sí son solubles en la mayoría de los solventes orgánicos. Polaridad. Para que la polaridad de un enlace aumente, la electronegatividad de uno de sus átomos
tiene que aumentar. La electronegatividad de los átomos de halógeno es mayor que la electronegatividad de los átomos de carbono. Por lo tanto, el enlace carbono-halógeno del halogenuro es polar. Densidad. La mayoría de los genuros de alquilo son más densos que los hidrocarburos, pero menos densos que el agua. Estas densidades varían según el halogenuro de alquilo. Esto se puede explicar con el orden creciente de densidad, donde el halogenuro de yodo es más denso que el haluro de bromo y el cual a su vez es más denso que el haluro de cloro. Esto muestra cómo al aumentar la masa atómica del halógeno o el número presente de halógenos en la molécula, la densidad también va a aumentar. Voy a hablar acerca de la nomenclatura de halogenuros de alquilos. Los halogenuros de alquilos, también conocidos como haluros de alquilos, son compuestos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcanos. Es un derivado de un alcano, en el cual sustituido uno de sus varios átomos de hidrógeno por un átomo de halógeno. En estos, un átomo de carbono del alcano con hibridación sp3 se enlaza de forma covalente a un átomo de la familia de los halógenos, como por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Podemos aquí ver un claro ejemplo de eso, el cloruro de metilo, que se encuentra como disolvente y en la fabricación de otros compuestos químicos. Y aquí tenemos la figurita, ¿no? También tenemos otros ejemplos, como el bromuro de metilo, que se utiliza como pesticida, pero es algo tóxico y puede causar potencial daño al ambiente. El yoduro de metilo, que se utiliza como reactivo en síntesis orgánica. El cloruro de etilo, se utiliza para la producción de tetraetilplomo y anestésico local. También tenemos el cloroformo, que fue utilizado como anestésico, pero su uso se ha reducido por sus efectos tóxicos. También tenemos el cloruro de vinilo, que es el monómero para la producción de policloruro de vinilo. El fluoruro de metilo, que se utiliza como refrigerante y propelente. Y por último tenemos el diclorometano, que se usa como disolvente y en la extracción de compuestos, el iodoformo, que se ha utilizado como antiséptico, y el tetrafluoroetileno, que es el monómero para la producción de a lo que comúnmente llamamos teflón. Gracias. Muy bien, voy a hablar sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Sabiendo que los halogenuros de alquilo son cadenas hidrocarbonadas, es decir, cadenas de carbono e hidrógeno en la que algún hidrógeno es sustituido por algún elemento del grupo 17 de la tabla periódica, como lo podemos ver en esta imagen. Y también para saber la nomenclatura tenemos que tener en cuenta esta tabla de prefijos en la que del lado izquierdo está el número de átomos de carbono y del lado derecho son los prefijos correspondientes al número de átomos de carbono. Muy bien, vamos con la nomenclatura según la UPAC. La número 1 es nombrar el halógeno como un prefijo. Se escribe como fluoro, cloro, bromo, yodo. La número 2 es nombrar la cadena principal de carbonos, la más larga, como si fuera un alcano. Y la número 3 es numerar la cadena principal para que el halógeno tenga el número más bajo posible. Sabiendo estas tres reglas y el cuadro del prefijo presente, vamos con el ejercicio. Tenemos el primero. Teniendo en cuenta el siguiente halogenuro alquino, lo primero situamos la cadena principal, que es esta. En total tenemos 3. Entonces vamos con el prefijo pro. Como sus enlaces son sencillos, entonces terminará en ano. Entonces sería un propano. Y en la regla número 3, como dice que el bromo tiene que estar en la menor posición posible, empezamos a contar desde este carbono. 1, 2, 3. Entonces su respuesta sería 1 ion bromo propano. Este segundo compuesto, localizando la cadena más larga, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, tenemos un et. Y como sus enlaces son sencillos, vamos con la terminación ano, un hectano.
Ahora, como la regla número 3 de la UPAC nos dice que el sustituyente tiene que estar en la menor posición posible, empezamos a contar desde la izquierda, no desde la derecha, porque si empezamos a contar desde la derecha, empezamos con un 3 cloro, y es mucho. Empezando desde la izquierda, empezamos con un 2 metil. Entonces sería la respuesta 5 cloro. ¿Por qué 5? Porque empezando desde la cadena más larga tenemos 1, 2, 3, 4, 5 guión cloro. Y empezando con el metil, 1, 2, metil, hectano. Y obviamente entre el cloro y el metil tienen que estar ordenados en forma alfabética, por eso es su orden. Mi nombre es Janine Ortega y mi tema es las propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. La reactividad con metales, es decir, la formación de organometálicos, participan los reactivos de Grignard, están incluidos el magnesio, son carbaniones nucleofílicos, es decir, enlaces carbono-metal. También tenemos los compuestos organolíticos, litio, más reactivos que los de Grignard. Tenemos los cupratos de litio, aquí participan el litio y el cobre, son nucleófilos suaves para acoplamientos específicos y sus reacciones selectivas de acoplamiento. Las reacciones de Wurtz, aquí participan lo que es el sodio, une dos grupos alquilo formando un alcano más largo. Y también la ampliación de cadenas hidrocarbonadas. Tenemos las reacciones de reducción, obtención de alcanos. Tenemos la hidrogenación catalítica, en el cual participa la suma de un hidrógeno más un catalizador, es la sustitución del halógeno por el hidrógeno. Tenemos los hidruros metálicos complejos, donde participan el litio, el aluminio y el hidrógeno, es la reducción mediante transferencia de hidruros. Metales activos más ácidos, el zinc está participando, pero en un medio ácido, y la reacción redox con liberación de hidrógeno. También tenemos la protonación de Grignard, que se suma el reactivo Grignard con un hidrógeno y es la formación del cano por protonación del carbanión. Tenemos las propiedades espectroscópicas, identificación estructural. Tenemos la RMN, Nuclear Magnetic Resonance, son cambios en el entorno electrónico del carbono e hidrógeno. Tenemos el IR, infrarrojo, son vibraciones de estiramiento del enlace CX, donde esta X es un halógeno. También tenemos la espectrometría de masa, son patrones de isótopos de halógenos, cloro y bromo. Aquí también se da la identificación precisa del halógeno presente. Y por último, pero no menos importante, tenemos la polaridad del enlace carbono X o halógeno. Es el fundamento de la reactividad donde una propiedad es la polaridad del enlace, que el halógeno es más electronegativo que el carbono y el carbono se vuelve electrofílico. Aumenta su reactividad frente a nucleófilos y su solubilidad tiene la polaridad del enlace CX y son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como el benceno y el hexano. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Isabela Libertita Morán. Yo le voy a hablar sobre la reacción de sustitución SN1. La reacción de sustitución nucleófila unimolecular o SN1 son un tipo de reacción química en la que un nucleófilo reemplaza a un grupo saliente en un átomo de carbono y de esta manera formando un nuevo enlace. La característica principal de la reacción SN1 es que el paso determinante de la velocidad involucra a una sola molécula, específicamente el sustrato, lo que la hace unimoleculares. Bien, ¿cómo funciona? La reacción SN1 del CH3-3CBr con agua tiene una rapidez que depende únicamente de la concentración del aluro del kilo y es independiente de la concentración del agua. En otras palabras, la reacción es un proceso de primer orden. En esta reacción, el hecho de que el nucleófilo no aparece en una ecuación de rapidez de primer orden significa que el aluro del kilo está involucrado en un paso limitante de la rapidez unimolecular. Pero si el nucleófilo no está involucrado en el paso limitante de la rapidez, entonces debe estarlo en algún otro paso no limitante. En el mecanismo de la reacción SN1 del 2-bromo 2-metilpropano con agua involucra los siguientes tres pasos. El primero, que es la disociación espontánea del bromuro de alquilo, que ocurre en un paso lento, limitante de la rapidez para generar un carbocatión intermediario, más un ion bromuro. El segundo paso, el carbocatión intermediario reacciona con agua como un nucleófilo en un paso rápido para producir alcohol protonado como producto. Y por último paso, la pérdida de un protón de alcohol protonado intermediario que da como producto el alcohol neutro. A diferencia de lo que sucede en una reacción SN2, en la que cuando se desplaza el grupo saliente al mismo tiempo que se aproxima al nucleófilo entrante. En una reacción SN1 ocurre con la pérdida del grupo saliente antes de que se aproxime el nucleófilo. El 2-bromo 2-metilpropano se disocia espontáneamente a un carbocatión terbutilo.
más el bromo, en un paso mucho más lento y limitante de la rapidez. Y el carbocatión intermediario es inmediatamente atrapado por el nucleófilo por un segundo paso más rápido. Y bueno, debido a que en una reacción SN1 ocurre a través de un carbocatión intermediario, su estereoquímica resultante es diferente a la de una reacción en SN2, ya que los carbocationes que hemos observado son planos que tienen hibridación sp2 y son aquilares. Por ende, si llevamos a cabo una reacción SN1 en un enantiómero de un reactivo quiral y lo pasamos a través de un carbocatión intermediario aquilar, el producto debe ser ópticamente inactivo. Y el carocatión, que es intermediario simétrico, puede reaccionar como un nucleófilo igualmente, bien desde cualquier otro lado, lo que conduce a una mezcla racémica al 50-50 de enantiómeros. Aquí podemos observar el 50% de inversión de la configuración y el 50% de retención de la configuración. Y por último, las características de la reacción en SN1. El sustrato, que son los mejores sustratos que producen los carbocationes más estables, y como resultado, las reacciones SN1 son las mejores para los haluros terciarios, alílicos y bencílicos. El grupo saliente, que son buenos grupos que incrementan la rapidez al disminuir niveles de energía del estado de transición para la formación del carbocatión. El nucleófilo no debe ser no básico para así prevenir una eliminación competitiva del haluro de hidrógeno. Fuera de esto no afecta la rapidez de la reacción, sino que los núcleos neutros funcionan bien. Los disolventes polares estabilizan el carbocatión intermediario por solvatación, lo que incrementa la rapidez de la reacción. Mi nombre es Odalis Pincay Cruz y mi tema a exponer es la reacción de sustitución SN2. Esta es una reacción de sustitución nucleofílica en la que el paso de determinación de la velocidad involucra dos componentes. El nombre de la reacción se obtiene a partir de la S, que es la sustitución, la N de nucleófilo y un 2, que es el número de componentes de la reacción involucradas en el paso limitante de la velocidad. Las reacciones SN2 son un tipo de reacción química que ocurre cuando un buen nucleófilo ataca un sustrato con un centro de reacción electrofilo que tiene un buen grupo saliente. Un ejemplo común de estos son los haluros de alquilo, que tienen un enlace de carbono halógeno como grupo funcional. Aquí podemos observar un ejemplo. Este, que es el sustrato, que es la especie que contiene el grupo saliente. En este caso sería el yodo. El nucleófilo, que es el hidróxido, que es la base del Lewis capaz de atacar a átomos con polaridad positiva. El producto de la reacción y el grupo saliente, que es la especie que abandona el sustrato siendo sustituida por el nucleófilo, en este caso el hidróxido. ¿Cómo funciona? El halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo, es más electronegativo que el carbono, lo que significa que atrae los electrones hacia sí mismo. Esto hace que el carbono se vuelva electrofilo, es decir, que tenga una carga positiva y sea atractiva para nucleófilos. Cuando un nucleófilo ataca al carbono, el electrofilo puede reemplazar al halógeno y formar un nuevo enlace. Diferencia entre la reacción SN1 y la SN2. En la SN1, esta es una reacción unimolecular y la SN2 es una reacción bimolecular. La SN1 es un mecanismo de dos pasos y la SN2 es un mecanismo de un solo paso. En la SN1, el carbocatión se forma como parte intermedia de la reacción. Esto solo puede ocurrir en presencia de un nucleófilo débil. En la SN2 no se forma ningún carbocatión durante la reacción. Esto ocurre cuando un nucleófilo es lo suficientemente fuerte como para expulsar el grupo saliente en lugar de esperar que se forme un carbocatión. En la SN1 no se forma ningún enlace parcial con el carbono durante esta reacción. En la SN2 el carbono forma un enlace parcial con el nucleófilo y el grupo saliente. Aquí podemos ver un ejemplo de estas dos reacciones. En la reacción SN1, esta es una reacción con un mecanismo de dos pasos, formando un carbocatión intermedio de la reacción. Y en la reacción SN2 es una reacción de un solo paso. Y durante esta reacción, el carbono se une tanto al nucleófilo como al grupo saliente. Mi nombre es Vanessa Lebrada Triviño y voy a hablarles de la reacción de eliminación E1. Las reacciones E1 o eliminación unimolecular
son un tipo de reacción que permite formar alquenos doble enlace a partir de un haluro de alquilo. ¿Y cómo funciona? Pues primero se forma un carbocatión intermedio cuando sale del grupo saliente, como por ejemplo el bromo. Después un beta elimina un hidrógeno cercano, denominados hidrógenos beta, y se forma el doble enlace. Es importante saber que el SN1 y el E1 son reacciones parecidas, porque ambas forman carbocationes y pueden ocurrir al mismo tiempo. Bueno, para detallar mejor con el siguiente ejemplo, les explico. Bueno, lo que observamos primero, el grupo saliente, el bromo en la parte superior, se va y se forma un carbocatión en el carbono. Luego la base, que es el etanol, puede quitar dos hidrógenos diferentes, como se observa el color rojo y el azul, y se denominan como hidrógenos beta. Dependiendo de cuál hidrógeno se elimine, se forman dos productos diferentes, denominados isómeros, con doble enlace. Por eso se ven dos estructuras distintas en los recuadros, tanto el rojo y el azul. Y finalizamos o concluimos que se forman dos alquenos isómeros. Las reacciones E1 forman doble enlace a partir de haluros y bases débiles, pasando por un carbocatión. La posibilidad de obtener varios productos se debe a que pueden eliminarse diferentes hidrógenos beta. Gracias. Mi nombre es Joris Emiliano Tomalá, del grupo 2. Culminando lo que es el tema de exposición, yo hablaré acerca de las reacciones de eliminación E2. Estas, al igual que las reacciones de sustitución, van a ocurrir a través de dos mecanismos. El mecanismo E1, el cual ya fue explicado anteriormente, y el mecanismo E2, el cual yo explicaré en este momento. El mecanismo E2 o bimolecular, este es un proceso concertado, al igual que las reacciones de sustitución nucleofílicas de segundo orden, en el que desde la base se va a desprender lo que es un hidrógeno y por consecuencia la reacción de este va a depender de la concentración de sustrato como el de la base. Luego tenemos que las reacciones de eliminación se van a dar por dos regioquímicas. Tenemos la denominada Zaitsev y la denominada Hoffman. Ya. Para decir que se produce la regioquímica de Zaitsev es cuando se va a formar un alqueno más ramificado. ¿Esto cómo va a suceder? Se va a subtraer lo que es un hidrógeno del carbono que tenga menos hidrógenos, es decir, el carbono más estable, produciendo lo que es el producto de Zaitsev. Y en caso de que se haga una reacción contraria a esta, va a provocar la regioquímica de Hoffman. Dando un ejemplo donde se diferencian estas dos reacciones por eliminación, tenemos que la eliminación E1 va a transcurrir a través de un carbocatión plano, ya, por lo que si se produce lo que es una isomería geométrica, esta va a dar lugar a lo que es una mezcla de isómeros en la que será más abundante aquel isómero que tenga los grupos más voluminosos en lados opuestos del doble enlace, como se puede ver en la imagen de aquí. Ya. Dicha mezcla no va a ocurrir en lo que es la eliminación E2. Para que se produzca ese proceso concertado, los grupos salientes deben estar en una posición llamada antiperiplanar, provocando que la reacción sea estereoespecífica, como se puede ver aquí. Gracias.